Ah, ¿Sigo leyendo o me enfoco en la cámara? No, mejor en la cámara. Ah, bueno, en esta segunda sección, está muy interesante este libro. En esta segunda sección vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes tipos de conversaciones que tenemos. Hay docenas de conversaciones. Solamente voy a dar algunos ejemplos introductorios de los tipos de conversaciones que tenemos los ejecutivos y que necesitamos aprender los ejecutivos para resolver. La básica, la fundamental, es la conversación para posibilidades. Es decir, cuando estamos escuchando a otros, suspender el juicio, como decía Immanuel Kant, suspender el juicio y escuchar lo que el otro dice, como legítimo otro, acerca de las posibilidades. Movernos desde la imaginación, no desde la memoria. La memoria nos dice lo que ha funcionado, pero la memoria no limita las posibilidades. Y las posibilidades están en el futuro. Entonces, la conversación para posibilidades es la conversación donde escuchamos desde un sitio, desde un lugar de no saber y de no tener respuestas ya concebidas, porque entonces no hay creación del pensamiento. Es la conversación en donde hablamos acerca de un problema y pensamos en posibles soluciones, hacemos investigación transversal de lo que han hecho otras organizaciones, lo que llaman algunas teorías modeling. Hacemos modeling, es decir, observamos las mejores prácticas que están haciendo otras organizaciones, buscamos en la historia, buscamos en la investigación, buscamos en la conversación cotidiana con personas de otras profesiones, de otros oficios, que es lo que yo llamo polinización y transversalidad, que es uno de los conceptos clave en nuestra consultoría. Esa es la conversación de posibilidades, donde me pregunto, si todo fuese posible, ¿qué quiero? O si este problema tuviese solución, ¿qué es lo que no estoy pensando en este momento? O utilizo la interconectividad con otros que están en otros países, que están en otras empresas, y converso sobre el problema a través de recursos de tecnología. O simplemente le pregunto, para llevar el caso al extremo, a mi hija de 7 años, le comento un tema que está pasando en la organización y le pregunto, ¿tú qué harías en ese caso? Y usted se va a sorprender de la sabiduría natural y de la sabiduría que aparece en la conversación. Cuando alguien que no está metido en un tema opina sobre el tema. Eso tiene que ver con el funcionamiento del ser humano y cómo se genera el conocimiento. El conocimiento no se genera solamente a partir de libros. El conocimiento no se genera solamente a partir de experiencias. Hay un aprendizaje vicario, como decía el psicólogo Albert Bandura. Uno puede aprender de la experiencia de otros, uno puede aprender conversacionalmente, uno puede aprender de personas que no tienen experiencia en lo que uno hace. Gregory Bateson, el gran pensador, uno de los esposos de Margaret Mead, o el esposo de Margaret Mead, decía que todo es una metáfora de todo. Entonces, el conversar, no hay persona que no sea... La gente no es interesante, las personas no son interesantes. Uno coloca su interés en la historia que la persona cuenta y entonces la hace a sus ojos interesante. Cuando uno no conoce, cuando uno no entiende a una persona, cuando uno no entiende qué está pasando, hay algo que no conocemos de la persona, de su historia o de la situación. Por eso es importante la conversación trivial también. Por eso es importante conversar buscando posibilidades. Por eso es importante en un ascensor escuchar lo que habla la gente de otros temas. Por eso es importante leer una novela que no tenga nada que ver con el tema que estamos trabajando en la organización. Por eso es importante
ir al cine y ver tramas, porque el cerebro construye historias. Por eso es importante la poesía, que es una manera de expresar lo inexpresable. Por eso es importante la música, porque el cerebro hace conexiones que no todas son lógicas. Blaise Pascal, Blaise Pascal, decía que el corazón tiene razones que la mente no entiende. Entonces, la conversación para posibilidades, de una manera ya más estructurada, significa escuchar al otro y entender que mi seguridad no implica veracidad. Otro tipo de conversación es la conversación para coordinar acciones, y es responder a la pregunta: ¿quién va a hacer qué cosa? ¿Cuándo? Así de simple. Y hacer acuerdos precisos, tener claridad de roles, que es otro de los fenómenos más conocidos en el mundo organizacional. En mi experiencia yo he visto que de los grandes problemas que encontramos es que la gente no tiene claridad de su rol. La mayoría de los problemas que encontramos en las organizaciones, en las familias, tiene que ver con falta de claridad de rol y por no clarificación de expectativas y por la ausencia de conversaciones que están pendientes, no ponerle palabras a lo dicho. Entonces, la conversación para coordinar acciones tiene que ver con no quedarme con supuestos, abrir la conversación en cuanto a lo que me preocupa y preguntarnos quién va a hacer qué cosa cuándo o con quién, en qué área tenemos una conversación pendiente. Otro tipo de conversación tiene que ver con el diseñar una conversación con otro para tener una conversación. Por ejemplo, aquí está Andrés, o no, mejor Andrés está en otro lugar que no es aquí. Y aquí está Julio. Yo hablo con Julio para que me ayude a pensar cómo tener la conversación con Andrés. Esa es una conversación para una posible conversación. Y que tiene que ver, obviamente, si usted ha venido escuchando nuestra serie, con la polinización del pensamiento. Conversaciones para la búsqueda de objetivos tiene otra connotación diferente. La conversación para la búsqueda de objetivos comprende una serie de preguntas muy sencillas. ¿Qué queremos lograr? Lo que nos hace seres vivientes, mejor, seres humanos, es el deseo. Quien no desea, está muerto. Lo que nos mueve es el deseo. Por eso, en la teoría lacaniana se habla, en el psicoanálisis lacaniano se habla de encontrar uno su propio deseo. Lo que nos mueve en la vida es el deseo. A veces prestamos deseos de otros y no sabemos lo que queremos. Y desde esa pregunta fundamental, uno se pregunta ¿qué quiere? En una organización nos preguntamos ¿qué queremos lograr en esta reunión? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta reunión? ¿Cómo vamos a saber al final de esta reunión que logramos el objetivo? ¿Cuál va a ser la evidencia? ¿Cuáles son los acuerdos que habremos logrado si esta reunión fue exitosa? ¿Y quién va a hacer qué cosa cuándo? Volviendo a las conversaciones para la coordinación de acciones. ¿Cómo sabemos que nos estamos acercando a la meta? ¿Cómo sabemos que ya lo logramos? ¿Qué tendremos que ver, que oír para saber que lo logramos? ¿Cuál es el modelo de logro? ¿Qué es específicamente lo que queremos que pase diferente? Ese es otro tipo de conversación. La conversación orientada hacia la solución. Es una conversación que nos mueve hacia el sector, hacia el lado de las preguntas. Las preguntas, hay algo muy gracioso. Cuando yo comencé mi formación como consultor, primero fui coach ejecutivo. Y tenía la idea obsoleta de que el cambio se genera en una conversación con otro, haciendo preguntas. Eso no es coaching. Eso es preguntar forma parte de cualquier conversación. Ahora, buenas preguntas traen mejores respuestas. Pero eso es solamente una dimensión
de algo que llamamos coaching, que será motivo de otro video. Pero yo personalmente pienso que el coaching individual, a secas, es pérdida de tiempo. Porque el coaching individual tiene su utilidad siempre y cuando la conversación sea orientada a proyectos y esté orientada hacia la coordinación de acciones con otras personas que están en otros proyectos. Y entonces ayudar a nuestro ejecutivo a que identifique cuál es su estrategia de comunicación, cuál es el perfil de la otra persona y que identifique cuáles son los acuerdos que quiere generar. Observar al grupo trabajando, el grupo del área A y el área B trabajando juntos. Hoy estaba yo en una empresa, aquí estaba el jefe y aquí estaban dos de sus colaboradores. Y entre los tres estábamos revisando cómo trabajar, cómo encontrar la solución a un proyecto, utilizando metáforas, historias, lo que le venía a la mente a esta persona cuando escuchaba esta. Y yo facilitaba el proceso, pero no necesariamente hacía preguntas. Desde mi intuición lanzaba sugerencias, también hacía preguntas, también hacía notar gestos, que forma parte de lo que llamamos en Salon Change Dynamics Evidence-Based Mentoring, que es una manera distinta de ver el desarrollo ejecutivo. El coaching tal como se presenta de forma clásica está mandado a recoger, porque en un mundo globalizado necesitamos pensar de una manera transversal, polinizante, y necesitamos pensar en términos de colaboración y de cómo se generan las ideas entre personas. Por eso decía en otro de nuestros videos que lo que se necesita enseñar en las universidades a los estudiantes es cómo aprender a vivir juntos, cómo aprender a trabajar juntos, cómo aprender a hacer proyectos con personas de un pensamiento distinto, de una cultura distinta, porque los negocios se hacen a partir de acuerdos. Entonces, cuando estamos hablando de una conversación orientada a la solución, entramos al ramo de las preguntas, entramos al dominio de las preguntas. Y las preguntas típicas que hacemos cuando estamos hablando con un colaborador es cuando esto, por ejemplo, si un ejecutivo me dice que tiene dificultades para delegar, la pregunta desde este enfoque sería, ¿cuándo te ha sido fácil delegar? ¿En qué momento sí has delegado? Y que no dependa de la otra persona. ¿Qué había en tu mente cuando decidiste sí delegar? ¿Cuándo sí funcionó? Si una persona tiene dificultades en su estado de ánimo, la pregunta obvia es, ¿recuerdas algún momento? Buscar un contraejemplo. ¿Encuentras algún momento en donde en una circunstancia similar no te has enojado? ¿Qué era diferente en el ambiente o qué era diferente en tu manera de concebir a la otra persona o al problema? Conversaciones orientadas hacia la intención positiva del otro. Como les decía hace un rato, hay docenas y docenas de conversaciones en las que un ejecutivo se puede entrenar. Voy a hablar de esta conversación. Este es un video introductorio, como usted se ha dado cuenta. La conversación de la que quiero hablar, como decía hace un momento, es la conversación orientada a identificar la intención positiva en quien habla. Por ejemplo, si alguien me grita, que no es la mejor forma de interactuar. Si alguien me grita, el comportamiento es inadecuado. Pero entonces yo me pregunto, ¿cuál es la intención positiva que tiene esta persona al gritarme? Si todo comportamiento tiene una intención positiva, ¿cuál es la intención positiva que tiene esta persona al gritarme? Entonces puedo pensar, está asustada, quiere mostrar autoridad. ¿Y cuál es la intención positiva de querer mostrar autoridad? Sentirse valioso, sentirse importante. Entonces vemos a la persona desde su intención positiva y es, se quiere sentir importante.
La forma que tiene para sentirse importante es brusca, tosca, y no le ayuda. Pero entonces esto regula el estado de ánimo mío como interlocutor y le hablo a la intención positiva de la persona. Es decir, puedo decir cosas como: sé que para ti es muy importante participar en este proyecto. Sé que estás inquieto e incómodo porque sientes que no vas a formar parte importante de este proyecto. Y lo que veo en ti no es enojo. Lo que veo en ti es un interés de ser importante, de formar parte de, o no. Esto sería un breve ejemplo de una conversación orientada hacia la búsqueda de la intención positiva. Y así como estas conversaciones, tenemos docenas de conversaciones en nuestros entrenamientos one-to-one. En Salón Change Dynamics hacemos entrenamientos one-to-one. Entrenamos a la persona haciendo cosas. Tenemos entrenamientos vía web. Tenemos un programa de 12 meses en donde trabajamos una formación, la formación del ejecutivo en todo tipo de conversaciones que son necesarias para ser exitosos y que están ligados con el trabajo en equipo, con el ejercicio de la delegación, con un nuevo entendimiento de lo que es la autoridad. Tenemos programas de mentoring a través de Skype para altos ejecutivos que están en diferentes países. Tenemos una certificación en coaching ejecutivo. Hemos venido a una transformación importante del entendimiento de lo que es el coaching, que preferimos llamarle de otra forma, pero mientras, al no tener un nombre que nos guste, le seguimos llamando certificación en coaching ejecutivo, que es el preámbulo de Evidence Based Mentoring, que es un producto que estamos a punto de terminar su desarrollo. Hoy estamos a septiembre del 2014. Yo creo que a finales del año estaremos terminando un diseño de casi 5 años de consultoría ejecutiva y tenemos este nuevo producto que ya usamos en las organizaciones, solo que aún no hemos diseñado la certificación. Entonces tenemos, decías, una certificación en coaching ejecutivo que no tiene nada que ver con las certificaciones que hacíamos en los años anteriores, porque la experiencia enseña. Por ejemplo, en nuestra certificación en coaching ejecutivo, le enseñamos al ejecutivo a trabajar virtualmente. Cómo desarrollar equipos a distancia, cómo desarrollar un equipo virtual, cómo influenciar a un jefe que me ve una vez al año y de quien depende mi bono, cómo hacer reuniones con Twitter. Podemos hacer reuniones con Twitter. Cómo generar capital humano. Se va a sorprender más de uno con lo que le voy a decir. Hay una forma de hablar antiquísima, los aforismos, que son sabiduría encapsulada. En la observación diaria, el ejecutivo aprende experiencias y arma aforismos. Y entonces los escribe en Twitter. Para eso es el Twitter. Para encapsular capital intelectual. Yo llevo en mi Twitter a 600 Twitters, fruto de la observación diaria. Al Twitter 2000, que además lo comparto con mis colaboradores, si trabajamos tuitear sobre una realidad específica, sobre un problema particular, lo imprimimos, lo utilizamos como píldora de reflexión que está conectado con la realidad. Enseñamos a trabajar en equipos, proyectos en conjunto. Llevamos a amigos, que son también nuestros clientes, presidentes, vicepresidentes, directores de compañías, que nos hablan de su experiencia como cliente. Todavía hoy, en el 2014, hay personas que salen a montar canoa y que salen a escalar montañas para aprender a trabajar en equipo. Es algo metafórico, pero no hay una transmisión, una transmigración del conocimiento a la realidad, porque los marcadores contextuales definen el aprendizaje.
Entonces, esto es uno de los productos que tenemos, esta certificación. Hacemos grupos de estudio, pero virtuales, para que el ejecutivo se prepare para el futuro. Un futuro globalizado, un mundo globalizado requiere una mente no parroquial. Incluso trabajamos en geografía económica y geografía política, que el ejecutivo entienda el mundo en el que vive, cuáles son los productos que produce cada país, cuántos son los países que tiene el planeta, cuáles son las regiones, qué se produce en esas regiones. Necesitamos ejecutivos con una mente global, un hombre de mundo, una mujer de mundo, no un ejecutivo parroquial que solamente conoce su área, que solamente conoce su país, que solamente habla con un cierto tipo de personas. Estamos entrando en una nueva era que exige que estemos listos para el cambio. Ya no es solamente producir cambio, sino estar listos para el cambio. Y quien no sepa trabajar a distancia, quien no sepa coordinar acciones, quien no sepa entender diferencias, quien no sepa abrir conversaciones, se queda sin trabajo en los próximos 5 años. Hay muchas cosas más que podría decir de las investigaciones y de los trabajos que estamos haciendo en Salon Change Dynamics. Mi nombre es Omar Salom, yo soy el director general de Salon Change Dynamics. Tenemos un equipo de casi 12 consultores en formación. Tenemos consultores junior, consultores senior. Le hemos dado la vuelta completamente a nuestra manera de ver el negocio. Yo personalmente tengo más de 25 años de experiencia en consultoría. Veo 7, 8 personas diarias, equipos con diferentes compañías, diferentes empresas. Y creo que en nuestro equipo entendemos la realidad organizacional, la conectamos con la educación, la conectamos con la política nacional, la conectamos con la economía, la conectamos con las intenciones humanas, la conectamos con la realidad global, cómo lo que pasa en China afecta la economía en México. Aprender a pensar transversalmente, aprender a pensar de manera polinizante, aprender a pensar como hombre, como mujer del siglo XXI. Muchas gracias.